pozole, pusieron las de Valentín Elizalde, todo muy padre. Perdón, ¿dijo pozole? Muy importante la palabra pozole, porque hoy en día comen pozole en las fiestas patrias y lo que desconocen algunos, no tantos, es que en el tiempo de los aztecas el pozole se hacía con carne humana. Eso es un dato muy importante. La vaca y el cerdo, el chancho, marrano, como se diga en cada país, lo trajeron los españoles insulares. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. Me han pasado un video por aquí cuyo nombre es, aquí lo tengo anotado, Así está el pedo, la conquista. Y lo dirige un youtuber, también humorista, ateo, declarado así, Carlos Vallarta. Sé que es muy conocido en México y prácticamente en Latinoamérica. Pero ya que trata un tema tan específico de la historia, quería invitar a alguien que tiene conocimiento más especializado al respecto y quería dar el paso a esta persona para que entonces nos acompañe en la reacción del día de hoy. Así que ustedes pueden ver aquí ya a mi derecha a Mamela. Mamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto estar en el programa y sobre todo estar al servicio de la verdad. Qué gusto, Mamela. Estábamos ya una vez por este espacio, recuerdo que tuvimos una pequeña conversación y nos contaste tu historia, así que los que también quisieran ver este video, por aquí les va a aparecer el nombre y la miniatura del mismo, ¿no? Entonces, Mamela, ¿qué te parece? ¿Vamos al video? Sí, vamos. Muy bien. Cuando tú desees, yo te voy a estar muy atento a ti y cuando tú me digas algo que quieres mencionar, pues yo pongo pause y te escuchamos. Ya, yo levanto el dedo. Así es. Hace muchos años, unos blancos barbudos que adoraban a un dios blanco y barbudo decidieron pasarse de ver con unos morenos que ni siquiera eran de su barrio, en un proceso conocido como la conquista. En 1519, Hernán Cortés, originario de Extremadura, España, un picarón que terminó diezmando a casi toda la comunidad indígena, arriba a territorio mexicano y empieza a oír historias de una tierra rica en oro ubicada en el centro del territorio. A Cortés le resultó fascinante la existencia de morenos ricos y decidió marchar hacia su ciudad para quedarse con todo el oro. Acompañado de la Malinche, el personaje más odiado en México después de Arjen Robben, jugador de la selección holandesa que fingiera una falta que nunca existió y evitó el pase del Tri a cuartos de final en Brasil 2014. ¡Hijo de tu perra madre! Cortés siguió una ruta que iba desde Veracruz hasta Tenochtitlan, pasando por lugares como Zempoala, Cholula y finalmente Iztapalapa, volviéndose así el primer blanco que pasara por ahí sin que lo asaltaran. Luego de unos meses toma prisionero a Moctezuma, el rey, que en verdad se llamaba Motecuzoma, pero a Cortés le valía ver la pronunciación de un idioma que no era el suyo. ¿Quién sabe a quién me recuerda? Antes de profundizar, porque como aborda muchos temas, primero felicitar al comediante por su creatividad, por su estilo inusual para enseñar historia y por la oportunidad de servir a la verdad. Me gusta siempre aclarar como profesora de historia que puede que no tengamos todos los fundamentos, sobre todo en el momento de la defensa de la fe, pero sabemos que solo la verdad nos hará libres. Entonces, todo aquello que atenta contra la verdad surge de la mentira. Hay que partir de esa premisa mientras nos vamos dotando de conocimiento. Y ahora que hizo una alusión al oro, para simplificarlo un poquito, yo publiqué un artículo en la Gaceta de la Iberosfera donde desmonto el mito que los españoles se llevaron todo el oro. Esto está en archivos históricos, justamente la cantidad de oro que salió de los territorios americanos, y quien mejor lo registró fue nada menos que un alemán. Y esto es importante porque nos da una lectura imparcial. Y los ecuatorianos sabemos muy bien quién era este alemán, porque era nada menos que Alexander von Humboldt. Que Humboldt nos dotó con una frase, para la época se cree que no dijo ecuatorianos sino quiteños, que decía: los ecuatorianos son seres raros y únicos,
son pobres bajo montañas de oro, duermen tranquilos bajo volcanes rugientes y se alegran con música triste. Entonces, este expedicionario conoció todo el continente americano y justamente compiló la extracción de oro en la época. Y en los archivos nos muestra con estadísticas este mito total. De hecho, hoy por hoy, estadísticamente, México extrae más oro en un año que el Imperio Español en 3 siglos. Además, si se hubiesen llevado todo el oro, no habría oro para extraer en este momento. Entonces, ahí tachado primer mito, ¿no? Y también las fuentes, por supuesto, luego aparecerán en el video si quieren profundizar, ¿no? Pero por lo pronto se les puede dar ese dato. Y de hecho, el oro ni siquiera era la principal fuente de ingreso. Y dato importante, México, que fue la Nueva España, era la región más rica del imperio. Entonces, si hubiese sido real este mito, México hubiese sido pobre, ¿no? Y España peninsular sería inmensamente rica, pero la realidad es muy distinta. De hecho, basta con hacer una visita breve por Ciudad de México y ver la inmensa riqueza que hay, ¿no? Y si quieren tener la respuesta breve de por qué, si fuimos ricos, ahora somos pobres, dice la frase en latín cui bono, ¿quién se beneficia? Y la respuesta es clara. El que se benefició del mito contra España es el que se benefició económicamente. Solo al Ecuador le tomó 150 años pagar la deuda de la independencia. ¿A quién? A Inglaterra, el eterno enemigo de la hispanidad. Tal es así, bueno, ya ven que como somos ecuatorianos topamos más la historia del Ecuador, pero nuestro presidente Eloy Alfaro, que fue el causante del laicismo y de la gran separación entre Estado e Iglesia, él ofreció a Inglaterra la provincia de Esmeraldas y las Islas Galápagos a cambio de la deuda con Inglaterra. Entonces, bueno, también para romper un poco la noción de este falso patriotismo. Y si quieren profundizar en el tema del oro, les recomiendo la Universidad de Columbia, CONU, que está en Washington, D.C., imprimió la Nueva España de 1680 a 1809, un análisis a partir de las cajas reales, o sea, los registros de la cantidad de oro que se extrajo. Solo en el año 2015, México extrajo 128.581 kilogramos de oro. Es decir, en un solo año extrajo cerca del 75% de lo que extrajo España en un siglo y medio, considerando los registros de American Treasure and the Price Revolution in Spain, que data de 1501 a 1650. Entonces, vemos, y esto también es importante para los amantes de la verdad, la Escuela de Salamanca, que fue fundada por algunos dominicos, nos muestra justamente cómo desde el clero se estudió los fenómenos económicos como la inflación, que sucedió luego de la gran entrada de minerales, de oros y de oro y metales preciosos, y justamente ahí vemos, a partir de este boom va a haber un estudio muy preciso y con cifras exactas, así que pueden ver todos los enlaces en este artículo que preparé, con fuentes de la época, para desmontar este primer mito. Continuemos. Wow, muchísimas gracias, en verdad. Con gusto. Infrastructure. Y le cambió el nombre, según las crónicas españolas, son los mismos mexicas quienes asesinan a Tlatoani de una pedrada. Pero a mí se me hace que es puro atole con el dedo y que fue el barbón este que no sabía hablar el que le dio cuello, porque qué conveniente mentira, ¿no? Un dato muy importante ahorita que justo está hablando de esta forma voraz respecto al conquistador Hernán Cortés. Si visitan la Catedral de México van a ver que al lado está el Templo Mayor Azteca y relata cómo descuartizaron a una diosa y pusieron sus extremidades en cada punta. Y eso es interesante porque rompe muchos mitos a la vez, porque nos quieren hacer creer que con la conquista se oprimió a la mujer, porque lo que quieren hacer es este falso antagonismo de Padre Celestial con Madre Terrenal,
hombre blanco con mujer morena, ¿no? Y la cristiandad sobre la época pagana, ¿no? Y lo que vemos es en realidad que en su culto había la normalización de la violencia hacia la mujer, y es impresionante cómo la gente hoy va a turistear en Ciudad de México y la catedral tiene un plano secundario y el templo azteca es como algo increíble, y es súper interesante porque vemos todavía cráneos apilados, y decimos los amantes de la antropología y sobre todo la arqueología, los huesos no mienten, ¿no? Y el registro de huesos está ahí, ¿ya? Entonces, aquí nos está hablando de mitos y leyendas sin fundamento, y sin embargo estamos viendo la enorme cantidad de huesos que hay en el templo azteca y la normalización de esta violencia tan brutal, pero eso decide pasarlo por alto. Continuamos. ¿No? ¿Qué choro sigue en la historia mexicana? Los estudiantes del 68 se tropezaron sobre unas balas que estaban ahí en Tlatelolco. Cortés le quemó los pies a Cuauhtémoc para echarle la mano con su pie de atleta. Moctezuma muere y es electo Cuitláhuac como nuevo Tlatoani. Desafortunadamente muere de viruela porque al llegar los españoles traen consigo a un esclavo infectado que mató a cerca de 3.5 millones de indígenas en el caso de contagio colectivo más grave en nuestro país desde Despacito de Luis Fonsi. En 1520. Bien. Es muy importante que destaque el tema de la viruela precisamente porque es cierto que disminuyó considerablemente la población indígena gracias a la viruela. Y eso también es importante porque desmonta el gran mito de que hubo un genocidio, que llegaron con sus espadas y masacraron a la gente. Nuevamente, si esto fuese verdad, habría fosas comunes, como sí los hay como mencioné, los Tzompantli. Los Tzompantli son muros de cráneos apilados por los aztecas, donde se puede incluso detectar el sexo de la persona. De hecho, hay registro, uno con los huesos puede detectar si una mujer estaba embarazada. Entonces se ve que este era doble sacrificio al dios Sol. Y respecto a la viruela, es importante porque esa fue la principal causa de muerte. Pero, contrario al relato de algunos, esto no se hizo a propósito, sino que muy por el contrario, el Imperio Español auspició la expedición médica más grande de la historia de la humanidad, que fue la Operación Balmis, con B larga. Y, dato curioso, lo voy a deletrear porque esta palabra no le gusta a YouTube. La palabra vacuna viene justamente de la vaca, porque la gente que tenía mucha exposición a vacas tenía mayor resistencia a la viruela. Y la que lideró esta expedición, que se llama Isabel Zendal, con teta, Isabel Zendal fue abadesa, ¿no? Esto también desmonta este gran mito que las mujeres no tenían derecho a trabajar, y ella era la cabeza de una abadía, y fue quien encabezó esta expedición como enfermera. También otro mito, ¿no? Porque se le adjudica a Florence Nightingale, inglesa, ser la madre de la enfermería, y poco conocemos sobre Isabel Zendal, que fue la que trajo la vacuna hacia América. Entonces fue todo un trabajo incansable para combatir este mal, y no como nos quieren hacer creer que vinieron y lo soltaron, cosa que sí hicieron los británicos y cosa que sí pasó en el tiempo republicano posterior al Imperio Español, porque de hecho, es importante, la bacteria como tal y los cuerpos minúsculos, los microscópicos, todavía no eran conocidos en la época. Entonces, hablar de armas biológicas en el siglo XVI es algo anticientífico, y es importante para gente como este comediante y otros ateos militantes, ojo, militantes, porque hay gente que no cree y simplemente no cree, ¿no? Pero hay gente que lo milita, ¿no? Y el militante cae en el mito iluminista de antagonizar razón y fe, ciencia y fe. Y ahí se le pasa unos cuantos siglos de investigación científica, que era el desconocimiento. Y digo cuerpúsculos porque eso justamente fue un término usado por primera vez por un compatriota nuestro, si no me equivoco, Eugenio Espejo. Él ya empezó a hablar de los cuerpúsculos, que era esta noción de cuerpos microscópicos.
Entonces, bueno, antes de extenderme mucho, importante salir de ese primer cuadro, ¿no? No había armas biológicas porque ni siquiera había la noción de lo microscópico. En cambio, lo que sí había era la vocación de salvar vidas y hacer una expedición que pone en riesgo muchas para salvar a muchos más. Continuamos. 20, los españoles son expulsados en la noche triste, triste para los españoles, feliz para los mexicas. Esa noche festejó el pueblo, habían sacado esos parásitos de encima y pues hubo fiesta en la ciudad, hicieron un... Parásitos, fuertes declaraciones. La Noche Triste es una batalla que efectivamente perdieron los españoles contra los aztecas. Y esos parásitos, para los amigos que alegan defender la inclusión, la diversidad, ¿no? Se ve que no conoce, porque además este señor al principio habla de gente morena, y se ve que entre la gente morena no incluye a los negros, porque México tiene dos conquistadores negros, Juan Valiente y Juan Garrido. Juan Garrido, además de ser conquistador, fue el primer cultivador de trigo. Fue el primer cultivador de trigo en América, sobre todo en Norteamérica, porque en Sudamérica la primera cultivadora era la extremeña María Escobar. Entonces, súper interesante porque contrario a este antagonismo entre fe y persona morena, porque nos quieren hacer creer que es una imposición del hombre blanco, Juan Garrido, conquistador, agricultor, fue también quien construyó la primera ermita de América, en honor a San Hipólito. Santiago Apóstol va a ser el santo patrono de la hispanidad, pero por mucho tiempo tuvo mayor relevancia, sobre todo entre la gente morena, San Hipólito. Entonces, muy importante destacar este fenómeno. Esta ermita existe hasta ahora, pero tras la independencia, después de la época republicana, San Hipólito va a llamarse San Judas Tadeo. Entonces, vemos incluso cómo se ha adaptado la creencia popular. No quiero equivocarme los términos teológicos, pero digamos, vemos cómo incluso la fe la han adaptado para invisibilizar estos fenómenos. Y además, en la Noche Triste batalló María de Estrada. María de Estrada no usaba espada, sino una lanza. Y con su lanza se ponía en la retaguardia, recordemos que esta es la parte posterior en una batalla, y con su lanza lo que hacía era, si algún español, sea del color que fuere, se retiraba, ella con su lanza le devolvía la batalla y estaba ahí evitando que sean cobardes, ¿no? Entonces, lamentablemente no hay muchas buenas imágenes de la época, se la representa como Doña Florinda, como con ruleros. Entonces, imagínense estar impecable en esa época, muy difícil, pero muy importante porque desmonta este mito del hombre blanco barbudo, ¿no? Porque vemos que hubo también mujeres, vemos que también hubo hombres negros y lo más importante de todo, 99% de los soldados que luchan en la caída de Tenochtitlán eran indígenas. Solo el 1% eran peninsulares. Decimos españoles, pero en realidad en ese tiempo españoles eran todos. Entonces lo que eran peninsulares porque nacieron en la península ibérica. Así que este señor está desinformado. Continuamos. Pozole, pusieron las de Valentín Elizalde, todo muy padre. Perdón, ¿dijo pozole? Muy importante la palabra pozole, porque hoy en día comen pozole en las fiestas patrias y lo que desconocen algunos, no tantos, es que en el tiempo de los aztecas el pozole se hacía con carne humana. Eso es un dato muy importante. La vaca y el cerdo, el chancho, marrano, como se diga en cada país, lo trajeron los españoles peninsulares. Entonces, nosotros comemos carne de animales gracias a la conquista. En el tiempo de los aztecas consumían carne humana y eso también hizo que muchos pueblos se unan en contra de los aztecas precisamente porque eran cazados como animales
para las ofrendas rituales. Continuamos. Y el pozole era uno de esos platos. Luego de aliarse con los tlaxcaltecas, Cortés sitia la ciudad y finalmente Perdón. Si tienen la oportunidad de viajar a México, si son de México, vayan a Tlaxcala. Afuera del Parlamento de Tlaxcala, como México es un país, un estado federado, cada estado tiene su propio congreso. Entonces, afuera del Congreso de Tlaxcalteca hay un mural donde los tlaxcaltecas explican por qué lucharon contra los aztecas junto a España. Entre otras cosas, por impuestos abusivos, por los sacrificios rituales y porque no respetaban su nobleza, no respetaban sus jerarquías. Mientras que bajo la corona española, los jefes seguían siendo jefes, la aristocracia seguía siendo aristocracia, y sobre todo la vida humana era valorada a tal punto que no terminaban en pozole. Continuamos. cae en 1521 y aquí me permito decir, chingas a tu madre Tlaxcala. Qué bueno que apenas les llegaron las escaleras eléctricas. Cortés se hace con el poder tras tomar prisionero al último tlatoani, Cuauhtémoc, el Cuauhtémoc más famoso de México, después de Cuauhtémoc Blanco. Y, cómo no ser famoso, si el güey golpeó a Faitelson, cumpliendo así el sueño de miles de mexicanos. Cómo no ser famoso luego de esta joya, por ejemplo. ¿Lo rebasado, Cuauhtémoc? No es fácil. Es que imagínate. ¿Lo has sido rebasado? Imagínate cuántos hay aquí. ¿Cuántos delincuentes hay? Hay un chingo. Esa es una realidad. O por esta otra. Quisiera hacer una mención especial a mi carnal Gonzalo Guerrero, el padre del mestizaje. Pero, ¿quién es Gonzalo Guerrero? Resulta que estaban unos españoles, entre ellos Guerrero, metiéndose en lo que no les importaba, como solían hacer los españoles ahí en el siglo XVI, y una de sus carabelas naufragó en el Mayab, la región maya. Los mayas los tomaron prisioneros y al poco rato un cacique le dio la libertad y Guerrero adoptó su cultura y se convirtió en un maya hecho y derecho. Tenía tatuajes tribales, adoraba a los dioses mayas, se casó con la hija del cacique, o sea, hizo todo lo posible por convertirse en un moreno más. Nomás le faltó contraer deuda en Fobiste para que su conversión estuviera terminada. Los hijos de Gonzalo Guerrero son los primeros mestizos de México y siempre he tenido curiosidad por saber de qué color eran. Si eran blancos, seguramente no los aceptaban mucho en su comunidad, volviéndose así la versión prehispánica del güero cholo de sangre por sangre. ¡Paco, no! ¡Crucito está vivo ese! Además, cuando un perro está boca arriba, se acabó. ¡Chale! Hice este sencillo diagrama para que entiendan el caso de Gonzalo Guerrero. Concluida la independencia. Bien, respecto a la muerte de Cuauhtémoc, no es como lo relata. De hecho, hay un portal que se llama Mexicanísimo, o sea, de una fuente propia, no es del imperio. Justamente relata que primero no fue Cortés quien dio la orden de matarlo, tampoco fue quien lo ejecutó por consiguiente, y tampoco es que llegaron y lo masacraron. De hecho, después de subir al poder, estuvo 4 años más con vida. Si quieren profundizar, va a estar ahí en esta fuente bastante interesante, y también cita una fuente muy valiosa que es Bernal Díaz de Castillo. Yo creo que es uno de los mejores cronistas de la época, tanto en cuanto a los detalles, fechas, cifras, etcétera, y porque no tiene este relato tan malintencionado. También esta fuente Mexicanísimo nos habla de cómo hay una necesidad de retratar al otro como villano y como malvado, y justamente para exacerbar estos ánimos. Y nuevamente vemos que este señor, este comediante, usa la piel morena como si fuese algo antagónico. Y obviamente, entre tanto moreno, nunca menciona a la morenita, la morenita del Tepeyac. Hay un meme buenísimo que aparece un conquistador y habla con Jesús y le dice: mi Señor, por nuestros pecados no logramos evangelizarlos. Y Jesús le ve a la Virgen y dice: mamá, encárgate tú. Buenísimo. Entonces, sí, ya voy a buscar y le mando.
Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque justamente es la presencia de Nuestra Señora la mayor fuerza evangelizadora. Su mera presencia evangelizó a 9 millones de aztecas y justamente se presenta en el tiempo de mayor sacrificio ritual. Y no sé si ya lo dijo y me lo perdí o quizás lo va a decir más adelante, pero este señor comediante menciona el término bárbaro, pero en ningún momento habla de la barba y encima no relata un hecho realmente bárbaro, sino más como un eufemismo, qué bárbaro. Y lo que era bárbaro era justamente el promedio de sacrificio ritual por parte de los aztecas que oscilaba entre los 20 y 30 mil por año. Esto equivale a entre 2 y 3 mil sacrificios humanos por mes. Divídanlo por día. Entonces, esto era un derramamiento de sangre brutal. Y con la llegada de Nuestra Señora, su aparición, aparte viene como, viene mestiza y fecunda y se presenta ante quién, ante San Juan Diego, que era un hombre indígena. Entonces, esto de antagonizar lo moreno con lo cristiano es no solo ilógico, sino es antihistórico y es totalmente antimexicano, porque la devoción a la morenita es total. O sea, hay deshonrosas excepciones, pero el amor por Nuestra Señora y manifestada a través de ahí es muy, muy claro. Y bueno, no me quiero meter en terreno incómodo porque vi que tuve un par de videos sobre la Virgen de Guadalupe, pero esta era una advocación que ya existía en España peninsular desde el siglo XIV. De hecho, en Extremadura hay una Virgen de Guadalupe, entonces ver que esto es una continuidad, ¿no? Esto es una continuidad y, dato importante, la Virgen de Guadalupe es la reina de la hispanidad, ¿ya? Entonces, no es cualquiera. Y esto también es importante porque nuevamente rompe ese mito que la mujer ha sido históricamente oprimida. O sea, la mujer ha sido tan exaltada, tan glorificada, que hasta Dios tiene madre, y que la Virgen de Guadalupe fue clave para la conquista. Y el término conquista, ¿qué es? Tal como el cortejo entre hombre y mujer, es un proceso. La última ciudad maya en ser conquistada fue en 1697. O sea, estamos hablando de 205 años. No vino un troglodita con un mazo para llevársela, que es como nos quieren hacer creer, sino que fue un proceso de inculturación, ¿ya? Entonces, las cifras, los datos no condicen con este relato. Continuamos. Independencia en 1821, muchas de las vejaciones cometidas durante la conquista y la colonia cesaron. Barbaries que hoy en día, en pleno siglo XXI, afortunadamente ya no se cometen, como los blancos llamando indios a los miembros de una comunidad autóctona. Que metan a nominar a una pinche india que dice, sí señora, no señora. O ultrajes como... Bueno, justo ahí es donde usa el término bárbaro, que de barbarie, o sea, en sensu estricto, no lo es. Ahora, es muy importante porque nos quiere hacer, es interesante porque aparte el señor da un salto de 300 años, ¿no? Pasamos de 1521, que en realidad la muerte de Cuauhtémoc va a ser recién en 1525, que según esta fuente, o sea, Cortés lo consintió, pero no lo ejecutó ni ordenó, pero bueno, ahí le fallan las matemáticas, y de repente pasaron 300 años. En esos 300 años no pasó nada. Y así es justamente cómo se enseña la historia. O sea, hubo una presencia de 300 años en la que no pasó nada. Y sin embargo vemos la arquitectura cómo se plasma de forma tan rica. Ahora, respecto al trato a los indígenas, sucedió algo muy interesante en la década de 1990, que fue el levantamiento zapatista. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y todo este movimiento guerrillero, ¿ya? Lo que muy poca gente sabe, y recomiendo mucho el documental, la primera, ¿cómo es? España, la primera globalización, que por cierto, guiño, guiño, en la segunda edición va a salir este pechito, va a ser justamente un homenaje a la Malinche, que ya la vamos a ver,
pero justamente ver cómo en la madre patria se está queriendo rectificar estos errores. Y ahí podemos observar que cuando surge este movimiento en lo que es hoy Chiapas, ¿no? Sabemos que al sur de México, más cerca de Guatemala, Chiapas, Oaxaca, hay mayor presencia indígena. Y adivinen qué lograron para evitar la guerra. Reinstaurar los usos y costumbres, que es que restituyeron las leyes de Indias, la forma en la cual, bajo la corona española, se protegía a los indígenas. Porque contrario a lo que alega este señor de piel morena, como si fuese algo antagónico, Isabel la Católica en su testamento de 1504 establece el respeto natural a la vida, libertad y propiedad de los indígenas. O sea, que preserven su vida, que preserven su propiedad y que preserven su libertad. Ahora, esto también es importante para no caer en la leyenda rosa que fue todo perfecto. ¿Qué nos dice esto? Si está escrito, si es legal, porque ya un año antes ella promueve el matrimonio interracial, que eso ya es de un término posterior, porque no se hablaba en esos términos en ese tiempo, sino que ella promovía el matrimonio entre indígenas y peninsulares, y su esposo, ya ella difunta en 1514, emite una real cédula. Entonces vemos que el mestizaje era una realidad constante, no solo un hecho aislado, como relatan con Guerrero, que produjo los primeros mestizos, sino que Hernán Cortés tuvo el primer hijo mestizo registrado, pero como bien relata, Guerrero se incorpora entre los mayas, mientras que Martín Cortés va a vivir como un noble español. Entonces, en este sentido, salgo un poquito del eje, un dato muy importante para ver los contrastes. Sabrán en películas cuando alguien salta, grita, ¡Jerónimo! Bueno, esto es porque el indígena Jerónimo, que era su nombre cristiano, fue bautizado como Jerónimo. Existe la frase que dice, si viste un apache, no era un apache, porque eran tan buenos guerreros que venían intrépidos y desaparecían. ¿Qué pasa? De estos 300 siglos que este señor se comió, no habló del hecho de las guerras en las que Estados Unidos se apropia del territorio mexicano, que alguna vez fue español. Y en ese trajín, los indígenas del todo el sudoeste, hoy estadounidense, entonces mexicano, quedan del lado estadounidense y resisten. ¿Por qué? Porque bajo la corona española, en la Nueva España, eran libres, eran educados, eran bautizados, ya preservaban su riqueza, preservaban su cultura, mientras que bajo el gobierno de Estados Unidos no. ¿Por qué? Sobre todo durante la fiebre del oro, entre comillas, los abuelos del Che Guevara participaron de la fiebre del oro, donde justamente iban expedicionarios pioneros con escopetas a enriquecerse. Entonces dicen, se llevaron todo el oro, entonces, ¿por qué todavía había oro para que vayan los pioneros a, a ir por ella, ¿no? Tal es así que el equipo de fútbol, un guiño para los amigos del fútbol americano, el equipo de San Francisco se llama 49ers, porque en 1849 fue el pico de la fiebre del oro. Entonces, Jerónimo, recomiendo mucho en el portal Religión en Libertad, hay un artículo sobre su bisnieto, donde él explica cómo en Estados Unidos la mayor concentración indígena es en estados que alguna vez fueron parte del Imperio Español. Y entrando ya en terreno teológico, ya que estamos en el canal de un sacerdote, hay una gran diferencia entre lo que fue Estados Unidos y lo que fue México hacia el sur. ¿Por qué? Porque los primeros colonos, sobre todo los primeros asentados en Estados Unidos, eran puritanos. Y los puritanos protestantes, que no son todos, pero sí eran estos, que de hecho se pelearon con otros porque eran más puritanos. Esto, si quieren indagar, fueron años de guerra. Creían en la predestinación. No creían en el libre albedrío. Entonces no veían al indígena como alguien a evangelizar. No veían al esclavo africano como alguien a liberar. Creían, porque además tenían una concepción materialista de la vida en la cual el pobre es desdichado y Dios no lo bendijo.
Entonces van a tener una visión devastadora del otro y no evangelizadora, y les dejo este guiño. En el fuerte Mose, M-O-S-E, lo que es hoy Florida, cerca de San Agustín, la primera ciudad de Estados Unidos, donde se celebró también el primer matrimonio mestizo, vemos que en Estados Unidos, República Federal, se va a celebrar el primer matrimonio interracial en 1967, mientras que en Florida, territorio español, se celebra en 1565. Entonces, vemos nuevamente 402 años de diferencia, y por eso es que hasta la fecha en el fuerte Mose vemos negros, indígenas y blancos, los descendientes recreando la guerra, donde aparecen con esta bandera, que es la del ejército de los tercios, es la cruz de San Andrés, que es la bandera de Inglaterra, porque Inglaterra antes de ser protestante era católica. Pero los anglicanos, como son reformados, todavía tienen santos, están más cerca. Entonces, ahí es importante, ¿por qué? Porque los indígenas y los negros escapaban a Florida, territorio español, porque eran libres, ¿ya? Y por eso es que estos descendientes libres lucharon por la corona española, contra la corona británica, por su libertad. Entonces, este señor está muy confundido respecto a los morenos y la historia. Continuamos. Someter a los morenos, y si no hacían lo que sus amos blancos les decían, eran golpeados brutalmente. O tratarlos como si fueran bestias de carga. Les digo, cosas que ya no pasan. Que por cierto, me gusta mucho esta imagen, porque se la puede comparar con esta. Yo soy Carlos Vallarta. Bien, esto es súper interesante porque este señor nos quiere hacer creer que es herencia española el despreciar al moreno, cuando vemos que el propio conquistador Hernán Cortés estuvo con una mujer indígena. Y aquí él dice que la Malinche es la persona más odiada luego de este futbolista holandés. Todos recordaremos la canción Pinches holandeses se robaron el mundial. Y no voy a decirlo el resto porque es bien vulgar. Pero le tratan a la Malinche como traidora. Y uno se pregunta, ¿traidora a quién? ¿A los náhuatl que la vendieron? ¿O a los mayas que la compraron y luego le ofrendaron? Y aquí hay algo muy importante para entender lo que fue la cristiandad, lo que es, pero su impacto en el mundo, no solo americano, europeo, asiático, africano, australiano, oceánico, todo el mundo, ¿no? La concepción de familia, tal y como la tenemos, no existía en el mundo precristiano. Tal es así que cuando muere el padre de la Malinche, doña Marina, como fue bautizada, se vuelve competencia de su madre. Cuando la madre se vuelve a casar y tiene un hijo varón, se deshace de su hija. ¿Por qué? Porque al ser sangre de su padre, tiene mayor jerarquía. Y aquí, si me permite, entrar en terreno delicado desde el plano teológico. La gran transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, entre otros, por supuesto, es ya no ser tribales. Porque en el Antiguo Testamento la salvación es por la sangre, se es hijo de Abraham por la sangre. En el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, somos hijos de Abraham por medio de la fe. Entonces, esto va a terminar con la estructura tribal. Y esto es muy importante porque va a hacer que todos seamos hijos de Dios. Entonces no va a haber esta jerarquía entre que, es hija de este, entonces hay que eliminar. No. Y no puede una hija tener mayor valor que su madre, a tal punto que la madre se deshace de ella. Entonces uno dice, ¿traidora a quién? La madre la vende como esclava a los mayas. Y los mayas, cuando se enfrentan en Tabasco a los peninsulares, los mayas son entre
10.000 y 40.000, y los españoles eran 800. Adivinen cuántos españoles mueren. 2. Entonces, esto nos relata que no fueron enfrentamientos tan sanguinarios, ¿no? Muy por el contrario, va a haber cansancio, va a haber hartazgo, y en estos enfrentamientos, ¿cómo pueden superar unos pocos cientos a miles? Porque hubo negociaciones. Y cuando pactan la paz, los mayas le entregan a Hernán Cortés 20 doncellas, entre ellas a la Malinche. Entonces, ¿qué nos muestra esto? En el mundo prehispánico, en el mundo precristiano, la mujer era un objeto de cambio. La mujer se entregaba como ofrenda. Y nuevamente uno dice, ¿traidora a quién? ¿Traidora a qué? ¿No? Mientras que bajo el Imperio Español, la Malinche era una profesional, porque cuando uno ya sabe 2 lenguas, es más fácil aprender otras. Y esto siempre me gusta usar en charlas, ver la moneda de $1. ¿Quién está en la moneda del dólar? Es Sacagawea. Sacagawea era una mujer indígena de Estados Unidos que fue secuestrada por 5 pueblos indígenas diferentes, y por eso conocía todos los ríos, los mares y los senderos, y además sabía 5 lenguas aparte de la propia. Entonces, el mapa de Estados Unidos existe gracias a Sacagawea, porque ella pudo recorrerlo, y con su bebé en la espalda. Entonces vemos que la maternidad nunca fue un limitante, y que el trato de la mujer va a mejorar con la cristiandad, en particular con la catolicidad, y que por eso, y no solo aplica en el continente americano, reitero, porque vemos que en la antigua Roma fue igual. Las mujeres fueron las principales evangelizadoras en los primeros siglos, precisamente porque en la antigua Roma la mujer era descartable. Entonces, la dignificación de la persona llega así. Y me meto en ese terreno solo un poquito, que el Imperio Romano tuvo una fuerte crisis económica y política, y quienes acudieron a los pobres fueron justamente los cristianos, y por eso es que fue tan fácil evangelizar, y además nuestro Señor llega al mundo humilde, y llega de una mujer. Entonces era mucho más fácil identificarse con un Dios como nos, que con algo súper épico en tiempos de austeridad, ¿no? Y pasó en Roma, pasó en América, y nuestros ancestros indígenas cambiaron a dioses que exigían sacrificios humanos por un Dios que sacrificó a su único hijo por nos. Mamela, escucharte es... se ha visto ese meme cuando alguien escucha algo impresionante y ¡pum! le explota la cabeza, ¿no? Es realmente fascinante, ¿no? He escuchado recientemente que estabas dando o iniciando un curso con unos seminaristas aquí también en Ecuador, impartiéndoles clases de historia. Entonces, hasta yo tengo ganas de decir, ¿será que puedo inscribirme? Es que es impresionante. Fue súper bonito, sí. Ujú. De hecho, como contaba, afuera de cámara hay un seminarista que es mulato. Entonces, justo contando la historia de los conquistadores negros, y además, y dije, como no es el público, porque eran solo varones, pero también tuvimos conquistadoras mujeres, como conté, María de Estrada, y en Chile, Inés de Suárez. Entonces, nuestra historia es muy rica, muy participativa. Eso, la inclusión es algo posmoderno, porque nosotros nunca excluimos a nadie, muy por el contrario. Sí, qué bonito en verdad. Podríamos seguir escuchándote. Para las personas que han escuchado también esto, se dan cuenta que hay un relato, digamos, más popular, a veces sin fundamentos más profundos, o por lo menos, en el peor de los casos, sin una comparativa, ¿no? Es decir, bueno, también se dice eso, también se dice lo de acá, sino que a veces más bien es como intentar narrar la historia también con un tinte ideológico, ¿no? Entonces siempre es importante intentar como mirar ampliamente con, como decía Mamela, sí es verdad, a veces dicen cosas de lo que se conoce como leyenda negra, ¿no? Pero a ver, vamos a escuchar y luego confrontar con documentos, con datos históricos fehacientes para luego tener un relato más objetivo, ¿no? Y por eso me gusta mucho que en esta sección específicamente, pues tú, Mamela, nos hayas acompañado para también comentar a lo que decía este humorista, ¿no?
Sí, y solo dejar en claro que México no es la excepción, sino la norma. El propio Hernán Cortés construyó el primer hospital de América, que fue el Hospital San Juan de Dios. Entonces, no es que los españoles vinieron y devastaron, sino que muy por el contrario, yo nunca había escuchado la expresión un rosario, hicieron un rosario de universidades, claro, porque por las cuentas, cuando en Estados Unidos crean Harvard, en Hispanoamérica ya había 10 universidades. Entonces, recomiendo mucho nuevamente este muy buen documental que es España en la primera globalización y saber que nuestro conquistador Sebastián de Benalcázar también tuvo mujer indígena. Entonces nosotros somos descendientes de esas alianzas, no lo que nos quieren hacer creer. Y dato importante, desde la segunda embarcación Cristóbal Colón ya trajo mujeres. Ya en la tercera embarcación en 1497 eran el 10% de la tripulación y en menos de 100 años las mujeres eran un tercio de las tripulaciones. Entonces, este mito que no trajeron mujeres y por eso arrasaron con las que había aquí es absolutamente falso. Entonces, nosotros debemos entender que venimos de la unidad, de las alianzas, y por eso desde México hasta la Patagonia, el Caribe y la Madre Patria, con distintos acentos nos podemos entender, porque hablamos la lengua materna más hablada del mundo, porque solo los hispanos tenemos una patria que además es madre. Qué bonito. Mamela, también sé que tienes bastantes videos y también inclusive como especie de charlas al respecto de la historia y de otros temas interesantes. ¿Puedes compartirnos sus redes sociales para que ellos sepan, los que están mirando? Sí, bienvenidos. En YouTube tengo Mamela Fiallo, en Twitter Mamela Fiallo Flo, ahí no me hagan caso porque soy muy peleón. Y en Instagram Mamela Fiallo, que es más alegre. Y mi Facebook lo tengo un poquito dormido, es Mamela, solo Mamela, porque Dios mediante voy a sacar mi libro en unos meses. Entonces he estado intentando no perder tanto tiempo en redes. Muchísimas gracias, Mamela, por este compartir y esperamos que en el futuro también nos regales un poquito de tu tiempo para esta edificación histórica que hace mucho bien y también al respecto de la fe, ¿no? Porque uno descubre tesoros muy hermosos que puede compartir luego con los demás. Permíteme darte la bendición y también a todos los que están aquí presentes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gusto muy grande, Mamela. Igualmente, Hasta pronto. siempre.